Es un texto que se menciona mucho. Cuando Jesús estaba comiendo, estaba compartiendo la mesa con esos recaudadores de impuestos y pecadores, ¿no? Que era algo que los judíos pues les daba un tremendo asco, era algo impensable, indigno, completamente inmundo. ¿Cómo puedes comer con esas personas? Como aquí vemos y hemos estado leyendo, algo que no les cabía en la cabeza y que se le achacaba a Jesús que hacía. ¿Por qué tienes que estar con esas personas que hacen ese tipo de cosas? No tienen sentido. Así que Jesús tiene que estar con ellos y tiene que darles la verdadera respuesta. Porque si Jesús no predicaba a esas personas, ¿quién lo iba a hacer? Él tiene que romper los límites de lo que era correcto y de lo que era incorrecto. Y Jesús tenía que ir y predicar el Evangelio porque el amor de Dios no era únicamente para unos pocos, sino que era para todos. Y hasta que no entendiese eso el pueblo de Dios, iba a tener que seguir sufriendo por ver cosas que no podían entender. Y los discípulos iban aprendiendo en este caso. Jesús le dice a estas personas una frase muy recordada, ¿no? Dice, id pues y aprended lo que significa, estamos en el versículo 13, misericordia quiero y no sacrificio. Y es una frase que no es un dicho que se haya inventado él, es que está recogiendo el texto del Antiguo Testamento para mostrarles lo que los antiguos profetas le reclamaban al pueblo, de parte de Dios, por supuesto. ¿Qué es eso? Pues es que el pueblo no tenía un amor sincero a Dios. Si ellos amasen de verdad a las personas como Dios lo hace, ¿estarían llamándoles pecadores impuros y asquerosos? ¿O estaría diciendo, mira, Jesús está rompiendo las barreras, Jesús está predicando, a lo mejor ellos pueden volver o pueden ir al buen camino? Pero ellos no querían que ellos creyesen. Los prefieren aparte, lejos, y muchos dirían que incluso muertos, porque no merecen ni siquiera vivir. Son gentiles, son pecadores. Pero Jesús tiene que recordarles lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Estos son palabras de Dios. Y chocan un poco escucharlas así, ¿no? Quiero misericordia, no quiero sacrificio. Y ahora todos vamos a recordar, pero si Dios, si tú estableciste a través de Moisés todo un sistema de sacrificios que eran esenciales e importantes, ¿ahora no los quieres? ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? En el orden de prioridades, el amor y la misericordia van primero que un simple sacrificio que hagas de una forma mecánica sin ningún tipo de corazón. Eso es lo que Jesús les está diciendo. Porque, ¿qué es lo que Dios de verdad buscaba desde el principio? Que pudiéramos estar con Él. Lo que Dios quiere es que estemos con Él, como un padre quiere estar con un hijo. Que disfrutemos de lo que Él nos da. Al igual que queremos que nuestros hijos disfruten de lo que les damos. Aunque sea poco, pero que disfruten. Es uno de los mayores placeres que tienen los padres. ¿Qué es lo que responde el pueblo? El pueblo peca, el pueblo se enemista con Dios, el pueblo cae en idolatría, se va con otros ídolos o los mezcla en el mejor de los casos, o como ahora estamos viendo, sí, mucho sacrificio y todo lo que tú quieras, pero no me amas de verdad. Y esto es lo que hace el pueblo de Dios con esa relación que Dios quiere tener. ¿Qué es lo que opina Dios de esto? Consecuencias. Este es el método de Dios con los profetas. Dios ve algo que está mal, envía al profeta para que les eche la bronca y como no vuelvan a lo que tienen que hacer correctamente, va a haber consecuencias. Y Dios tiene que traer consecuencias a estas personas. Pero después de las consecuencias que anuncia, ¿qué es lo que Dios les da? Una esperanza. Si volvéis a mí, vais a encontrar respuesta. Si hacéis lo que es correcto, va a ir todo bien. Así que todo a lo largo del Antiguo Testamento, esto es así. Constantemente, por cantidad de motivos, 3 principales muy importantes. Idolatría, por desatender a los necesitados y por el ritualismo mecánico que no sirve para nada si no entregas tu corazón. Por estos 3 motivos, Dios constantemente a través de los profetas les está diciendo lo que estaban haciendo mal. Dios lo hace, por ejemplo, lo vemos
En Isaías capítulo 1, versículo 11, él llega a decir: ¿para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Fijaos lo importante que son, pero es que aún hay cosas mucho más importantes. ¿A mí de qué me sirven? Dice: estoy cansado de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes. No me interesa ya lo que me estáis dando. Versículo 16, lavaos y limpiaos. Eso es lo que yo quiero. Versículo 17, aprended a hacer el bien. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que su pueblo esté con Él y tenga un corazón correcto. Hacer lo que hay que hacer por el mero hecho de hacerlo, a Dios no le sirve del todo, si no le entregamos nuestro corazón. Pero es que podemos verlo también en 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22 en adelante. ¿Qué es lo que Dios quiere? El obedecer vale más que el sacrificio y prestar atención más que la grasa de carneros. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que le escuches y que estés a su lado. No, yo voy a la iglesia todos los domingos, pero si no le entregas tu corazón, no sirve de nada. Oseas 6 del 4 al 6, Dice el versículo 4, dice: la piedad vuestra es como la nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Ese es el valor. Oseas 6, 4, 6. ¿Quién tenía razón? Ya lo sabía. Versículo 6 de Oseas 4, del 4 al 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio. Aquí lo toma Señor, aquí lo toma Jesús, recordando al profeta Oseas. Y no termina el versículo, claro que en aquel tiempo no había versículos, todo iba de corrido, pero podía haber continuado la frase y diciendo: y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Qué es lo que Dios quiere? Misericordia y conocimiento. Que tengamos amor sincero por el pueblo y también un amor sincero hacia Dios y que vayamos a conocerle. Eso es lo que Dios exactamente quiere, porque Dios quiere estar con nosotros de la forma correcta. ¿Cómo? Éxodo 25:8. Dice que harán un santuario para mí y yo habitaré en medio de ellos. Porque Dios no solamente quiere estar en la lejanía para no mancharse con nuestro pecado y nuestra torpeza. Dios quiere estar con nosotros. Y Dios habitaba en ese lugar, en el tabernáculo, en medio del pueblo, porque quería estar con nosotros. Salmo 22:3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Se puede traducir de otra forma: tú que eres la alabanza de Israel. De esta forma Dios quiere y Dios nos habla a través de los profetas. La pregunta sería: ¿esto tiene sentido en el Nuevo Testamento? Que es como hay que hacer bien toda la exégesis del texto, ¿no? ¿Esto tiene cabida o tiene sentido en el Nuevo Testamento, todo lo que hemos hablado? Pues lo acabamos de ver, Jesús mismo lo ha hecho. Ha comparado al pueblo de Dios que vivía en ese ritualismo de plástico estéril, sin ningún valor, lo compara con los fariseos y con los escribas y con los saduceos, con los religiosos de esa época. Dice: vosotros sois lo mismo que ellos. Mucho que hacéis, decís y enseñáis, pero realmente no tenéis ningún tipo de corazón sincero hacia mí. Solamente queréis cumplir y que la gente lo pueda ver. ¿Cómo nosotros podemos entender a Dios y su amor en el Nuevo Testamento? Pues todo pasa por Jesucristo, que es el primer punto de hoy. Dios y el amor a través de Cristo. Primero, tenemos que entender nuestro estado natural. Tenemos que entender dónde nosotros estábamos para comprender lo que hemos perdido y dónde estamos ahora. Si no entendemos el origen, no sabemos dónde estamos. Tenemos que triangular de esta forma nuestro lugar. ¿Cuál es? Génesis capítulo 1. ¿Otra vez vamos a hablar de Génesis capítulo 1? Claro, porque es la esencia de nuestra naturaleza. Es el Adán y la Eva
que podemos ver en los libros de los niños. Yo estoy cansado de verlos ya en casa porque tenemos muchos y de muchas formas. Pero esa es nuestra esencia y nuestra naturaleza. El poder estar felices, el poder estar unidos con Dios, a su imagen y semejanza, conversando con Él, sin ningún tipo de barrera, más que la natural entre creador y criatura. Y esto era el estado ideal para nosotros. Teníamos, aparte de la unidad con Dios, teníamos la unidad con el mundo, donde de alguna forma la palabra nos lleva a ver a ese Adán paseando entre los animales y poniéndole nombre. Y tú te vas a llamar así, tú vas a ser lo otro, una forma de hablar en la cual Adán gobernaba y disfrutaba de toda la creación. Pero también en la unidad entre las personas. Cuando Dios crea al hombre y a la mujer y al hombre, para ser una sola carne, para una unidad perfecta. La que más tarde luego tendrían con su hijo Abel, no tanto Caín, que es la oveja negra, pero la unidad de la familia, cómo ellos le pudieron compartir el mensaje del pacto de Dios, y por eso Abel lo hizo bien, pero Caín no guardó el pacto. Pero la unidad de las personas en ese momento era perfecta. El problema está en el pecado del ser humano. Cuando nosotros tomamos la decisión de que lo que yo creo, lo que yo pienso y yo deseo es mejor que lo que Dios determina. Y así estamos todos. Así vivimos todos. Todos seguimos cayendo en el mismo problema, que lo que hace es que nos desune con Dios. Porque como Dios no es el Señor de mi vida, lo soy yo, la distancia crece. Nos desunimos con el mundo está roto y está destruido. Y además nosotros, si podemos, aportamos más, contaminamos y un largo etcétera. Pero también nos desunimos entre nosotros, hablando de Caín y Abel y la primera muerte y el primer homicidio. Asesinato, el primer asesinato, no es lo mismo. Es el problema que creamos en el mundo. Ahora estamos otra vez en guerra. Guerra ahora con Irán y demás. ¿Qué va a suceder? Pues no lo sé, lo mismo que lleva sucediendo siempre. Nosotros ahora en la distancia, parece que no nos toca nada. Qué bien. Pero ¿y si algún día nos toca? Pero es el problema de Génesis 3, que en vez de disfrutar de lo que Dios nos da, estamos experimentando lo que nosotros cosechamos. Que es nuestra culpa lo que está sucediendo. Ay, la gente mira a Dios, ¿por qué Dios permite? No permite, tú lo has hecho. Nosotros nos hemos buscado este problema. Pero también tenemos que entender el amor de Dios. ¿En qué consiste el amor de Dios? En que enviando a Cristo, Él restaura lo que se ha destruido. El daño está hecho, el mundo está corrompido y el ser humano también lo está. Pero podemos disfrutar de Emmanuel. Isaías 7:14, y llamará a su nombre, ¿cómo? Emmanuel, Dios con nosotros. Porque Dios lo que quiere es volver a lo que había en un principio. Volver a nuestro origen y que podamos disfrutar de nuestra naturaleza. Eso es lo que Dios lleva intentando desde el principio. Y nosotros no queremos porque somos pesados y cabezones. Primero no creemos en Él y no, es que no podemos. Y cuando vamos, es que las otras religiones me gustan mucho. Y si no, las mezclamos. Porque había unas mezclas que se hacían rarísimas. Donde primero se hacían los sacrificios a Dios y luego se iban a otros templos a hacer los otros. Y así vivían. Vale, sí, vamos a hacer las cosas bien, pero ¿de corazón o cómo lo haces? Dios quiere estar con nosotros y no paramos de rechazarle constantemente en nuestra vida. Dios quiere que hables con Él, que estemos unidos, que hagamos culto, que estemos disfrutando de Manuel. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Ay, no, Señor, es que estoy muy cansado hoy. No, Dios, mañana porque es que hoy tengo muchas cosas que hacer. No, es que llego tarde al trabajo, es que no me apetece. Siempre ponemos excusas. No somos muy diferentes a lo que el pueblo de Dios era en su día. No lo somos. Y a veces tampoco somos muy diferentes a los religiosos de la época de Jesús. Sí, hay que hacer esto porque hay que hacerlo, pero luego yo en mi vida, yo ya he ido al culto el domingo, yo ya he cumplido. Si leéis en casa todos los textos que yo he mencionado, pero los leéis completos, vais a ver, como Dios dice,
me parece muy bien lo que hacéis, como hemos leído, pero sin embargo la gente sufre. ¿Qué ocurre con los pobres? ¿Qué ocurre con los huérfanos? ¿Qué ocurre con las viudas? Porque ahí no había seguridad social ni había estructuras para ayudar. Ahí se morían de hambre y de la pobreza. En segundo lugar, ¿cómo Dios responde al amor de Cristo? Pues sin amor. A veces esto ocurre. En vez de responder con el amor que Él nos ha dado y corresponderle, vemos que en el Nuevo Testamento no tenían ese amor y ese corazón. Y si hacían algo bueno, era por obligación. Era por obligación. Y que me vean hacerlo. Que me vean. ¿Por qué? Porque yo soy un fariseo y tengo que hacerlo así. Mateo capítulo 15, del 7 al 9, está mencionando Isaías 29, donde dice: hipócritas, tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes. Dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran y sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Esto es religiosidad. De boca, de acción, pero realmente no lo hacen de corazón. Solamente sirven lo que es una religión. No tienen un amor sincero por mí. Mateo 9, del 9 al 13, que lo hemos leído hoy. ¿Qué es lo que dice? Sí, mucho dar limosna a los pobres, mucho seguir las leyes, pero lo que yo quiero y lo que el Padre quiere, ¿qué es? Misericordia. Mucho sacrificio muy bien hecho, pero luego en vez de ayudar a los que necesitan, en vez de transmitir este mensaje, lo que hacéis es insultarles, apartarles de la sociedad. Porque son recaudadores de impuestos y son otros gentiles. Mateo 23, 8. Es el legalismo contra la justicia, la misericordia y la fidelidad. Lo vamos a leer en Mateo 23, 8. Dice: así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Es cuando les llama: sois como sepulcros blanqueados. Sí, sois como una tumba, pero que la laváis muy bien, pero por dentro hay podrido. La gente se engañaba con esto, y en el tiempo de Jesús la gente vivía así. El Sermón del Monte, el Señor los atiza constantemente. ¿Qué es lo que dice? Ora en tu casa. Ve a orar, ten tu tiempo marcado de oración. No hagas como estos que se van a orar ahí golpeándose en el pecho para que la gente los vea. ¿Qué está diciendo? Tú haz lo que tienes que hacer, da culto, vive tu vida espiritual, porque tienes que hacerlo y es necesario para ti. Y es bueno para tu comunión con Dios. Pero el legalismo y la religiosidad están ahí. Y ellos lo hacían y pensaban que lo estaban haciendo bien. Que es que eso es lo peor, es que pensaban que era lo correcto. Ellos pensaban que Dios estaba feliz cuando ellos hacían ese tipo de cosas. Ellos pensaban que Dios pensaba y que Dios creía y que Dios valoraba que el pueblo siguiese las normas, no las suyas, sino las que luego se impusieron más tarde. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que nosotros estemos con Él. Si no somos perfectos, no pasa nada, pero que estemos con Él. Y el Señor tiene que denunciar constantemente a todos estos. Fijaos lo que es Dios, que bajando este mundo como un hombre, humillándose absolutamente para estar con nosotros, los que deberían recibirle le critican y le insultan y hasta le matan. Hasta ese punto el Señor tenía que estar con nosotros y lidiar con ellos. En vez de escuchar el mensaje del Evangelio, le acabaron matando porque no cuadraba con lo que ellos creían y querían. Así que en tercer lugar, ¿cuál es el amor que nosotros tenemos que tener? ¿Cuál es ese amor sincero que nosotros tenemos que experimentar como iglesia y como cuerpo de Cristo? En primer lugar, es el culto que tenemos que tener. Juan 4, 23 al 24. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu
y en verdad. Porque ellos o estos son los que, dice la palabra, que Dios busca. Los que le adoran en espíritu y en verdad. Así que la iglesia, ¿cuál tiene que ser el culto de la iglesia? Tiene que ser el culto de verdad, que nace en el corazón y en la acción de gracias de todos. No el culto de hay que hacerlo porque tengo que hacerlo, o el culto del miedo. Y si no doy culto, Dios me va a bendecir, me va a castigar, las cosas me van mal porque no vengo a la iglesia, tenemos que ir a la iglesia para que las cosas vengan bien. O incluso la ofrenda. Tenemos que ofrendar, ¿por qué? Porque, ¿y si Dios me castiga y me hace pobre? ¿Y si Dios me castiga o no me da lo que yo quiero? Hay que ofrendar mucho entonces, en vez de entregar nuestro corazón. O Romanos 12, del 1 al 2. Ruego que cada uno en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es entregar completamente tu vida. ¿Qué es lo que Dios quiere? Entrega tu vida. No solamente un tiempo y un horario, entrega tu corazón. Transfórmate, como dice, no te amoldes al mundo actual, sino sigue transformándote por medio de la renovación de la mente. Es decir, cambia el chip, cambia tu mentalidad y entiende que lo que Dios busca y demanda de ti es un amor sincero y no simplemente hábitos religiosos, que no sirven para nada. Lo que Dios quiere es culto, no que vengamos aquí y hagamos un programa. ¿De qué sirve el programa que podamos hacer aquí si no lo hacemos de verdad, aunque sea de una forma humilde? ¿Qué es lo que Dios quiere como iglesia Aposento Alto, como hijos de Dios? Pues que podamos conocerle mejor. Recordamos ahora en Oseas un poquito antes, en el capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ese es el problema. Como no me conocen, no pueden hacerlo mejor. Y lo que Dios quiere es que le conozcamos. ¿Cómo yo voy a comprender a Dios? ¿Cómo yo voy a poder amarle si no le conozco? ¿Cómo yo voy a entregarle mi vida y mi corazón si no termino de entender ni quién es ni lo que ha hecho por mí? De ahí que nosotros cuando tenemos que discipular a alguien, ¿cómo lo hacemos? Les tenemos que intentar enseñar y que puedan entender quién es Dios. Y la mejor forma de entender quién es Dios, ¿cómo es? A través de la palabra. ¿Pero qué palabra? Empezamos por la encarnada, que es Cristo. Cristo, Dios bajando a la tierra para mostrarse a sí mismo. ¿Cómo vamos a entender quién es Dios? Cuando conozcamos a Cristo. Y cuando a través de Él podamos entenderle. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Como ya dije hace un tiempo, seguramente no es un escudriñad, es decir, no es un imperativo, sino que está hablando de que vosotros que escudriñáis, que leéis y estudiáis la palabra buscando la respuesta, sin embargo no os dais cuenta de que yo lo soy. No os dais cuenta de que ellas están hablando de mí. Así que, ¿qué es lo importante? Es entender, comprender la palabra de Dios que está refiriéndose a Cristo. En otras palabras, no es entender la palabra de Dios de una forma mecánica, de una forma estéril, no. Es ver cuál es el mensaje del Evangelio que es útil y necesario para mí. ¿Cuál es el mensaje de Cristo que va desde todo el texto? Juan 24:27. El Señor Jesús a los discípulos, cuando se les presentó, ya después de haber resucitado, dice que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. ¿Por qué? Porque todo va al mismo lugar, que es a Cristo. ¿Cómo yo voy a poder amar a Dios cuando yo entiendo a Cristo y entiendo lo que Él ha hecho por mí y comprendo que todo forma parte de ese plan perfecto de Dios, que empieza y termina en Jesucristo? Como dice Juan capítulo 1, el Verbo estaba con Dios, el Verbo era Dios,
y por Él fueron hechas todas las cosas. Todo empieza en Cristo, en el Logos. ¿Y dónde termina todo? Cuando Cristo venga otra vez. Ahí es donde todo terminará. ¿Cómo va a ser y cuándo va a ser? No lo sé, pero lo que sé es que la esperanza en nuestro corazón tiene que existir. Porque es la palabra y es la promesa de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de la Iglesia Aposento Alto? Que nosotros hagamos la evangelización del mundo. Así es como se ve la misericordia. ¿Cómo amáis a las personas y cómo amáis a los que yo pierdo? Cuando vosotros vais a rescatarlos. Es lo mismo que el Señor estaba haciendo. ¿Qué hacía? Estaba haciendo la evangelización. Estaba reunido con personas con las que necesitaba hablar y transmitir la palabra. No las mejores o las más deseables para un judío, las que necesitaban escuchar la palabra. Y ya está. Las que estaban preparadas. La que cuando Jesús se acerca a Mateo y le dice, ven, sígueme, Mateo le siguió. Salió del lugar donde estuviese, de la garita o de la caseta, y dijo, yo me voy, y se va Mateo con él. ¿A quién Jesús va a poder tratar? Con aquellos que quieren escuchar la palabra. Sean quienes sean y donde sean. Mateo 28, del 18 al 20. Id, enseñad, bautizad. Esto es la forma en la que hay que hacer discípulos. Ve al campo, encuentra, habla de Cristo y después les bautizas, es decir, les recibes y les unes a la iglesia para que ellos puedan hacer lo otro. Porque he aquí Él estará con nosotros todos los días hasta el fin. ¿Qué es lo que Dios quiere de la Iglesia Aposento Alto? El cuarto punto de ese tercero. Los remanentes. Me gusta mucho cómo Pablo lo explica y se lo habla a Timoteo. Desde tu niñez conoce las Sagradas Escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para toda la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia. Y versículo 17, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Por lo tanto, nosotros queremos que los remanentes puedan alcanzar esa salvación mediante la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que necesitan? Que nosotros hagamos lo mismo que su madre hizo con él, que desde la niñez conozca la palabra de Dios y adquiera la sabiduría dentro del Evangelio para alcanzar a Cristo. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Que los remanentes crezcan ¿cómo? Que a través de la palabra ellos puedan aprender, puedan ser corregidos, puedan ser preparados. ¿Queremos eso o no? Pues todo pasa por aquí. Por esa palabra, esa escritura que es inspirada y es útil. ¿Queremos que nuestros remanentes sean siervos capacitados para toda buena obra? ¿Cómo lo van a ser si no es a través del mensaje del Evangelio? ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que todas las personas sean así. Pero si no empezamos desde la niñez, perdemos tiempo y perdemos la batalla contra Satanás, porque Él no va a esperar para enseñarles cosas a nuestros hijos y a los remanentes. Por lo tanto, terminamos y vamos acabando con 3 puntos importantes, de los cuales tenemos que huir y tenemos que aprender a conocer y a advertir cuando estamos en el campo. Primero es el legalismo. ¿Qué es el legalismo? Hay que cumplir una serie de requisitos para ser aptos de cara a Dios, pero no es una ley que tengamos que cumplir. La palabra de Dios lo dice. Nadie siguiendo la ley puede alcanzar la salvación, solamente es por gracia. Por lo tanto, ¿tú qué? ¿Te vas a esforzar por ser correcto y alcanzar la salvación o vas a descansar en la gracia? Es el mensaje que nosotros tenemos que transmitir. No es lo que tienes que hacer para ser bueno. Ese cuando tú recibes la gracia de Dios, entonces Dios cambia tu hacer. La religiosidad, ¿cómo funciona?
hay que cumplir las normas de la Iglesia. Hay que cumplir con las tradiciones. Hay que hacer lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque hay que hacerlo. Pero ¿qué ocurre con ese amor sincero? Vale, yo no soy perfecto. Yo no voy a poder cumplir siempre con todos los requisitos. Pero aunque sea en lo poco que yo pueda hacer, que yo disfrute y devocione mi vida por el Evangelio. No es hacer por hacer, es devocionar mi vida. Es diferente. A mí nadie me obliga. Yo lo doy como un sacrificio vivo. Yo lo entrego al Señor porque es importante. ¿Quiere decir eso que si no me apetece venir a la iglesia no vengo? No. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo no me apetezca venir, yo tengo que buscar en mi corazón y ver qué es lo que hay. Y Señor, dame gracia y dame fuerza, porque yo determino darte culto en espíritu y en verdad. Eso forma parte de la madurez de las personas. Cuando vamos a trabajar, aunque no nos apetezca, cuando llevamos a los niños, aunque no les apetezca, porque es importante, de la misma forma, yo tengo que hacer mi vida espiritual. Y un último lugar es dentro del misticismo. No es la experiencia por la experiencia. ¿Qué es? Simplemente es disfrutar de que Dios me da todas las herramientas, pero para un propósito correcto. El propósito no es la experiencia. El propósito es el que yo pueda ser ese obrero que llegue hasta el último de la tierra. Así que sí, tenemos que disfrutar de la obra del Espíritu Santo. Sí, vamos a experimentar cosas. La hermana Paula os puede hablar sobre la experiencia y cómo también la hermana Violeta veía a la gente el domingo en la iglesia y cómo se sentían y cómo lloraban. No porque el pastor estuviese hablando sobre cosas tristes para que la gente llore, no era manipulación de sentimientos, era la obra del Espíritu Santo. ¿Y cómo Dios lo hace? ¿Pero con qué propósito? Que el mensaje pueda llegar hasta el último de la tierra. Y de esta forma yo tengo que ver qué es lo que hay en mi corazón y preguntarme, ¿de verdad yo tengo un amor sincero hacia Dios? Porque Él hacia mí sí lo tiene. ¿Pero lo tengo yo hacia Él? Pues eso es lo que el Señor quiere. Que le amemos, que le sigamos y que le obedezcamos. No por obligación, sino por devoción. Con acción de gracias. ¿Cómo dice la palabra? Dad gracias por todo. Literalmente, por todo en mayúsculas.